Nos encontramos con Monseñor Mariano Parra, arzobispo de Coro y presidente del Consejo Asesor Nacional de Pastoral, en esta realización de la segunda Asamblea Nacional de Pastoral, que tiene como lema una parroquia en salida para los nuevos tiempos. Bienvenido, Monseñor, a esta sede de entrevista de la segunda Asamblea Nacional de Pastoral. Y quisiéramos preguntarle cómo ha visto la actividad, la asamblea, la participación de las personas en esta segunda Asamblea Nacional de Pastoral. En primer lugar, muchas gracias por la entrevista. Una oportunidad grande que tengo para expresar la alegría que siento, porque en el transcurso de la historia contemporánea de nuestra iglesia, esta asamblea ha sido para mí muy característica por muchas razones. En primer lugar, es una asamblea donde hay muchos participantes bastante jóvenes, es decir, la juventud aquí se ha visto presente así, de una manera un poco, vamos a decir, mayor que en otras asambleas, ¿no? En la anterior asamblea y en el concilio plenario. Y luego, otra cosa muy interesante y bonita de esta asamblea ha sido la variedad, es decir, hemos escuchado testimonios de diversas diócesis del país, los que han participado han sido de diversas diócesis del país, los que han presidido o coordinado los grupos de reflexión también han sido de diversas diócesis. Es decir, ha habido como una gran sinodalidad. Yo me atrevo a decir que esta es una asamblea muy bonita, me siento muy alegre porque no solamente hemos hablado de sinodalidad, sino que hemos vivido la sinodalidad. Aquí se ha visto que todos podemos caminar juntos, todos podemos trabajar juntos, todos somos parte de la construcción del reino de Dios aquí en Venezuela. Por eso mi principal opinión o mi principal percepción de esta asamblea es lo rico que ha sido en sinodalidad, en representatividad de toda Venezuela, de toda la Iglesia Católica en Venezuela. Por eso me siento alegre, creo que la participación en los grupos ha sido muy grata, muy efectiva, con muchas cosas positivas. Se han dado ideas interesantísimas en la elección que se hizo recientemente de los vicarios de pastoral, miembros del Consejo Asesor Nacional de Pastoral. También fue muy bonita la experiencia. Se podría decir que estaban todas las diócesis representadas del país en esa reunión y eligieron 4 vicarios pastorales que los representen en el Consejo Asesor Nacional de Pastoral. Así que en general me siento muy satisfecho por todo lo que hemos logrado en esta segunda Asamblea Nacional de Pastoral. ¿Cuál cree usted que ha sido lo particular de esta segunda Asamblea Nacional de Pastoral? Creo que cada asamblea, bueno, se han realizado 2, esta es la segunda, pero siempre hay algo que lo marca. En esta, según su experiencia, lo que se ha vivido, ¿qué es lo particular de esta segunda Asamblea Nacional de Pastoral? A pesar de que tanto en el Concilio Plenario de Venezuela como en la primera Asamblea Nacional de Pastoral hubo mucha representación de todas las diócesis y muy bonita, y se vivió una sinodalidad, como lo decía yo ayer en mi intervención en la Asamblea. La sinodalidad en Venezuela no es nueva, no hablábamos de eso, pero la sinodalidad no es nueva porque lo hemos estado viviendo desde hace mucho tiempo. La principal expresión fue para mí el Concilio Plenario de Venezuela. Antes habían dado otros antecedentes, pero eran mucho más sencillos, pero el concilio fue ese momento de la Iglesia Católica en Venezuela donde vivimos la sinodalidad, cuando en los grupos de reflexión se sentaban obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, seminaristas, laicos, indígenas, es decir, una variedad tremenda. Pero en esta asamblea, y lo mismo pasó en la primera Asamblea Nacional de Pastoral, pero en esta asamblea, para mí la característica principal es también que a pesar de que en estas otras asambleas se dio esa sinodalidad, aquí la hemos vivido con mayor profundidad. Por ejemplo, lo que te decía anteriormente, esa representatividad tan linda, tan hermosa, de que no sea la experiencia solamente de 1 o 2 diócesis de todo el país, sino que se han presentado diversas experiencias de diversas diócesis con características muy distintas, con experiencias diversas, etcétera, etcétera. Por eso, para mí, la característica de esta asamblea son 2. Una, esa participación activa que ya también se había dado, pero que ahora se ha vivido con mayor profundidad. Y 2, la gran participación de laicos y de sacerdotes jóvenes en la asamblea. Es decir, que traen, como yo me atrevería a decir, una nueva sangre, una sangre joven a nuestra Iglesia Católica en Venezuela, que nos permita rejuvenecer esta iglesia que Dios nos ha dado como
pueblo y que nos ha pedido que cumplamos la misión de evangelizar. Por eso me siento muy satisfecho por estas dos características que te dije anteriormente. Esta va a ser una pregunta obligada para todos los que estén pasando por este set. ¿Con qué parroquia sueña Monseñor Mariano? Mira, yo sueño con una parroquia como se traduce en el documento base que estamos nosotros en este momento reflexionando. Mira, para mí importantísimo es una parroquia que sea evangelizada y evangelizadora. ¿Qué quiere decir evangelizada? Quiere decir que nosotros, por más que estemos bautizados, necesitamos ser evangelizados, necesitamos que el evangelio penetre en nuestra vida, necesitamos que el evangelio sea la mejor forma de vivir de cada cristiano. Es decir, que nuestro actuar, nuestro vivir, nuestro pensar debe ser un pensamiento, una vida, una acción impregnada por el evangelio para conocer profundamente a Jesucristo. Cuando uno conoce profundamente a Jesucristo, necesariamente tiene uno que transmitir esa experiencia de vida a otras personas y por eso se constituye también una parroquia evangelizadora. Por lo tanto, mi primera característica en una parroquia que yo sueño es una parroquia que se deje evangelizar, que los que sean miembros fieles de esa parroquia se acerquen al evangelio, se metan dentro del evangelio, reflexionen con el evangelio, profundicen el conocimiento y el amor a Jesucristo para luego salir a evangelizar a los demás. Luego una iglesia misionera en salida, que ya lo dije un poco anteriormente, que no nos conformemos con el grupito de los que conforman la parroquia, el grupo de laicos y de personas religiosas, sino que salgamos a las periferias. A mí una vez un sacerdote me dijo, en una diócesis de las tantas que he tenido, me dijo: Monseñor, estoy contento porque tengo las 3 misas del domingo full de gente, hasta gente parada, gente de pie. Y yo le decía, bueno, ¿cuántos entran en tu templo? Me decía, bueno, unas 300 personas. Bueno, y con la gente de pie, ¿cuántos piensas tú que está en cada misa? Bueno, unas 400 personas. Muy bien, 3 por 400 son 1.200 personas. ¿Y cuántas personas tiene tu parroquia? Bueno, tiene alrededor de 10.000 personas. Bueno, ¿te conformas con esas 1.200 personas? ¿Y qué pasa con las restantes? Entonces yo sueño con una parroquia que no se conforme. No diga que, yo no quiero decir que descuide ese grupo, pero que salga a las periferias, a esa gente que nunca va a la iglesia, a esa gente que se fue bautizada pero que nunca ha asumido su compromiso bautismal, que vaya, por ejemplo, a los niños de la calle, a los drogadictos, a las personas alejadas por completo, que son católicos simplemente por bautizo y más nada. Eso sueño con esa iglesia misionera en salida. Y finalmente considero que una cosa importante es el compromiso social. Sueño con una parroquia que no se conforme con simplemente predicar el evangelio sin recordar que el evangelio y evangelizar también es comprometerse con la realidad que vive nuestro país, comprometerse con la realidad que se vive en cada parroquia. No pasar, como dice el Papa Francisco, desapercibido, ignorando el sufrimiento de nuestro pueblo. Tiene que ser una parroquia que viva la caridad, una parroquia que se entregue a servir al hermano necesitado, que ayude a promover a las personas que viven en la parroquia, no solamente a darles el sustento diario que lo necesiten, hay que dárselo, sino también ayudarle a promover a que esa persona nazca, vaya creciendo en la vida, de tal manera que pueda esa misma persona construir una sociedad en Venezuela más justa, más humana y más fraterna. Ese en resumido, pues me gustaría decir más cosas, pero no me da tiempo a decir más. Bueno, agradecemos a Monseñor Mariano Parra, que es arzobispo de Coro y presidente del Consejo Asesor Nacional de Pastoral para esta segunda Asamblea Nacional de Pastoral, por su testimonio y por acompañarnos y estar siempre atento, acompañando a la juventud, a los medios de comunicación, al trabajo que se realiza pastoral con los laicos. Realmente, recientemente tuve la experiencia de estar en su arquidiócesis y se realiza un gran trabajo que justamente es dado por el acompañamiento, y eso es lo que hace posible entonces poder soñar con esa renovación de las parroquias. Agradecido, Monseñor, entonces, por acompañarnos en este set de prensa de la Segunda Asamblea Nacional de Pastoral. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros.